Muy buenas tardes. Ya comenzamos la sesión formalmente. En nombre de la patria, se abre la sesión. Se la había abierto hace un momento. Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido diferentes comunicaciones. Todas estas comunicaciones han sido remitidas a los correos electrónicos de los integrantes de la comisión. En primer lugar, del alcalde de la Municipalidad de Santiago, señor Felipe Alessandri, en el cual envía el ordinario 47-2019 en respuesta al oficio enviado por esta comisión solicitando pronunciarse sobre la situación de los funcionarios del Teatro Municipal de Santiago. En segundo lugar, del senador José Miguel Durana, en el cual solicita que esta comisión pueda priorizar la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza ley número 5200 del año 29 del Ministerio de Educación para eliminar el plazo diferenciado que se exige en algunas regiones del país para el ingreso de documentos al Archivo Nacional. En tercer lugar, de la profesora y jefa de UTP del Colegio Canal Beagle de Viña del Mar, señora Marianela Castro, con el cual remite una serie de antecedentes que apoyan su denuncia sobre la grave situación que la aqueja respecto al maltrato psicológico y diversas irregularidades que se presentan en ese colegio. En cuarto lugar, de la señora Ana Olivares, ella es gestora del proyecto de ley de día conmemorativo de la cantinera, también consejera regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y vicepresidenta de la Agrupación Histórica Patrimonial Los Viejos Estandartes de Antofagasta, en la cual solicita también que pueda ser invitada para exponer su opinión sobre el proyecto de ley que establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. En quinto orden, de la estudiante del doctorado Cultura y Educación en América Latina, CEAL, de la Universidad Arcis, señora Daisy Velázquez, con el cual remite copia del documento enviado a la ministra de Educación sobre la situación que le afecta para no poder concluir su doctorado, debido a la incertidumbre en que se encuentran los posgrados de esa casa de estudios. En sexto lugar, del presidente nacional del Colegio de Constructores de Chile, señor José Miguel Correa, en el cual reitera solicitudes anteriores que ha emitido esta comisión para que el proyecto de ley que modifique el artículo 52 de la ley 18.962 y consagre los títulos de constructor civil, ingeniero constructor con títulos como títulos universitarios. Y finalmente, de la asistente ejecutiva de representación de la UNICEF, señora Roxana Guzmán, en el cual emite y envía sus comentarios respecto a la Estrategia Nacional de Educación Pública para los años 2019 a 2027. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? A los senadores. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios. Senadora Yarna Prost. Presidente, sobre temas varios hemos recibido varias consultas de directoras y directores de establecimientos de educación pública que, al igual que todo el país, han conocido ya desde abril de este año la publicación de la Ley 21.152, conocida también como Ley Miscelánea. En esta ley se implementaron varios cambios en la legislación educacional, entre ellos el que los directores y directoras de corporaciones, DAEM o DEM, iban a ser asimilados al tramo avanzado de la carrera profesional docente. Reitero, esta ley fue publicada el 25 de abril del año pasado y en relación a este tema, que dice relación con la posibilidad de asimilarse al tramo avanzado para los directores, aún no se han implementado ninguna medida. Teniendo los directores de establecimientos públicos la imposibilidad de poder encasillarse en el tramo avanzado, que fue la discusión que dimos y que la ley estableció con mucha claridad. Esto genera intranquilidad y también molestia, y nos parece que es importante que consultemos cuándo se va a realizar efectivamente este cambio. Por lo que creo que sería importante que el CPIP y el Ministerio de Educación informe a esta comisión respecto de cuáles son las medidas que se han establecido para implementar los cambios establecidos en la Ley 21.152. Muy bien. Es una consulta al Ejecutivo, El CPIP y al Ministerio de Educación, pero como oficio.
oficio ¿Les parece como acuerdo un oficio al CPIP y al Ministerio como tal? ¿Les parece? No sé si... Sí. Bien. Pasamos a la tabla, entonces. Tenemos el primer punto de la tabla, continúa la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Saludamos y damos la bienvenida a nuestros invitados del Ministerio de Educación, a su secretaria de Educación Parvularia, señora María José Castro, jefe de gabinete, señor Felipe Sánchez, asesora, señora Pilar Hernández, Bernardita Molina y el coordinador legislativo, señor Carlos Oyarzún. También nos acompañan y saludamos a la Fundación Infancia Hoy, a su presidenta, señora Oriel Rosell, el director de Proyecto de Relaciones Institucionales, señor Luis Klener, y la señora Paola Álvarez. De la Universidad Diego Portales, la académica señora Claudia Lagos, y de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile, la jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, señora Pamela Rodríguez. Le ofrecemos entonces la palabra en primer lugar a la Fundación Infancia Hoy. Sí, la idea serían aproximadamente 10 minutos de presentación. Vamos a escuchar las 3 presentaciones y luego abrir un espacio de preguntas y comentarios. Buenos días a todas y todos. La Fundación Infancia Hoy es una fundación joven, nueva, que está naciendo hace un poco tiempo durante este año y donde hoy día estamos un conjunto y grupo de profesionales con bastante trayectoria en educación parvularia, primera infancia y educación en general, y que nos hemos agrupado como para poder seguir aportando y recoger las buenas prácticas en primera infancia y educación parvularia, también extendiéndolas a lo que es adolescencia, niñez. Nos hemos planteado ahí desafíos ambiciosos, queremos llegar a través del fortalecimiento de las competencias de las personas que trabajan con niñas, niños y adolescentes, para que podamos no solo generar aprendizajes y desarrollo, sino que también podamos ofrecerles experiencias responsables y promotoras de sus derechos. Nos hemos planteado una visión de poder visibilizar a los niños y niñas en los distintos contextos de desarrollo en los que ellos se desenvuelven, no solo jardín infantil, escuela, sino que también en otros contextos de desarrollo. Algunos objetivos que nos hemos planteado del aprendizaje que hemos tenido. Hemos visto la necesidad de poder ir integrando los aspectos en materia educación, preferentemente en primera infancia, desde una perspectiva también que integre y que complemente las distintas iniciativas que hay legislativas desde el punto de vista de la educación y también de lo que es la promoción y protección de niños y niñas, y poder generar información cualitativa, sustentada, para poder generar mejores propuestas, no solo pedagógicas, sino que también de desarrollo para niñas y niños. Nosotros tomamos la presentación que se realizó el 9 de julio del 2019 por la Dirección de Presupuesto, donde este proyecto ingresa el 25 de septiembre del 2018. Ahí se da cuenta también de que hay una población actualmente no cubierta de 6.352 niñas y niñas, es decir, cerca de un 4%, lo que fue presentado también en esta comisión. Un análisis donde el énfasis está puesto en
el cómo resolver la demanda que hoy día tenemos de 6.352 niños en transiciones. Recordemos que 9 de cada 10 niños asisten a escuelas, ya sea en jardines infantiles y salas, jardines infantiles también de Integra y de Junji. Todavía Junji e Integra les quedan algunos niveles de transiciones en general. Por lo tanto, ahí coincidimos que es un buen análisis desde el punto de vista de que hay capacidad instalada, tanto en las escuelas como en los jardines infantiles, como para acoger a esta cobertura. Si bien es cierto, es menor, porque ya en medios menor y medios mayor sabemos que entre 6 a 7 niños asisten a jardines infantiles y salas cuna, y en el caso de las salas cuna es más baja la cobertura, que es de 4 de 10 aproximadamente, 3,7. Sin embargo, estando de acuerdo en la necesidad de poder avanzar, y de hecho en los niveles transiciones hoy día está un porcentaje altísimo de niños en las escuelas, nos resulta interesante poder plantear la importancia de, más que la obligatoriedad, poder centrarnos en los desafíos que tenemos como país en materia de calidad educativa. A nosotros nos parece que más que obligatoriedad del kinder, importante es plantearnos la pregunta en qué condiciones van a estar los niños y niñas en las escuelas, en grupos de 45 niños. Entiendo que hay una modificación del decreto 315 al 241, donde hay un compromiso también, pero al 2024, de poder ir mejorando los coeficientes. Sin embargo, en transiciones se mantiene 45 niños en aula. Y la implementación de las bases curriculares pone importantes desafíos, ya que en definitiva se hace cargo desde el año 2018 de poder actualizar todo lo que son las bases curriculares de la educación parvularia, hacerla coherente y hacer un ordenamiento jurídico también, y pone énfasis en una perspectiva de derechos de niñas y niñas, donde lo importante es pasar de una política de Estado donde los niños y niñas sean reconocidos como sujeto de derecho, como ciudadanos, y también generarle espacios de calidad, no solo, insisto, en jardines infantiles, en las escuelas, sino que en distintos contextos de desarrollo. Nos parece importante mencionarle los desafíos que tiene la implementación de las bases curriculares, en particular en las escuelas. Sabemos también que hay un decreto de las transiciones, es decir, de cómo los niños van pasando de jardines infantiles a las escuelas. Tenemos grupos de 45 niñas y niños en las escuelas, y por lo tanto hoy día, si el desafío en calidad educativa es poder poner énfasis en un objetivo transversal, que lo que es el desarrollo personal y social de niñas y niños, difícilmente lo vamos a poder lograr, y lo hemos logrado también como país, poder poner objetivos transversales y objetivos específicos, como son otras modificaciones también a las bases curriculares, lo que es en términos de convivencia y ciudadanía. Hay desafíos importantes en materia de calidad educativa que a nosotros nos preocupa desde el punto de vista del tamaño de las aulas. Si bien en educación básica no se ha comprobado el tamaño de los grupos como inciden los resultados de aprendizaje de niños y niñas, sí, en primera infancia es fundamental poner especial atención al tamaño de los grupos y la cantidad de adultos por niñas y niños. Ahí algunos énfasis que se ponen en las bases curriculares, donde vemos diferencias. Estamos pasando de niños de hacia los 2 años, hacia los 4 años. Nos parece importante mirar este proyecto de obligatoriedad de lo que es kinder desde una perspectiva mucho más sistémica, tener una visión de conjunto de todo lo que es la trayectoria educativa de niños y niñas desde el nacimiento de ellos. Vemos ahí y nos resultaba difícil poder solo hablar de la obligatoriedad del kinder si no pasábamos por el proyecto del sistema de subvenciones para los niveles medios de educación parvularia, y también los proyectos de ley de sala cuna universal. No podemos pensar solo en la obligatoriedad si no estamos implementando de manera coherente estas 3 iniciativas legislativas, es nuestra opinión. Se presentaba el 9 de julio
también un análisis de ciertas condiciones que tenían que estar presentes, tanto a nivel de la subvención escolar, del programa de alimentación escolar, de los nuevos educadores y la nueva infraestructura. Nos parece que son elementos mínimos necesarios como para poder nosotros implementar la obligatoriedad del kinder. Sin embargo, nos parece insuficiente. Existe nuevamente la necesidad, a juicio nuestro, de poder plantearnos como país una política más coherente, una política educativa que integre 3 proyectos de ley, donde uno de ellos es la obligatoriedad del segundo nivel de transición, donde tenemos por otro lado un proyecto de sistema de subvenciones para los niveles medios y donde tenemos un proyecto de ley de sala cuna universal, que estamos todos de acuerdo en que es necesaria la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. Sin embargo, no podemos poner el interés superior de los niños y niñas en segundo nivel. A nosotros nos parece que estos 3 proyectos en materia de primera infancia y educación parvularia tienen que conversar. No podemos tomar decisiones aisladas desde el punto de vista no solo de la obligatoriedad. En Chile los niños asisten a las escuelas, 9 de cada 10 niños, y por lo tanto sí necesitamos plantearnos inquietudes de cómo y en qué condiciones estos niños y niñas van a estar en esos espacios de 45 niños. Nuestra experiencia nos dice que las familias, una vez que hay una sala cuna, un jardín abierto, ellos se interesan por asistir. Hay un elemento cultural que también está planteado en los distintos estudios. Sin embargo, cuando hay una sala cuna, un jardín infantil, los niños y la familia se motivan, se interesan y asisten. Por lo tanto, ahí importante para nosotros es plantearnos también la pregunta: ¿qué queremos para los niños? ¿Cuál es el niño que queremos formar? ¿Cuál es el niño y niña? Lo queremos tener en un grupo de 45, en espacios donde no es solamente habilitar infraestructura respecto a un baño, sino que se requieren otro tipo de implementaciones también. Necesitamos una mayor complementariedad dentro de estos 3 proyectos de ley. Sabemos que el otro proyecto de ley de sala cuna universal está en otra comisión. Nos parece tremendamente relevante que ese proyecto también tome la trayectoria de niños y niños, no solo en sala cuna, porque con esos aprendizajes, esos desarrollos van a ingresar a los niveles medios, a los niveles transiciones. Tenemos el proyecto de ley de medios menor, medios mayor, donde ya en el nivel de educación parvularia nosotros hemos logrado como país poder ofertar a la familia una oferta pública que es gratuita, que no obstante, por cierto, hay elementos que mejorar en Junji e Integra, también en los BTF ya hay diferencias. Nosotros creemos que son esos los grandes prestadores que tienen que implementar esta política educativa. Necesitamos también no solo discutir de la obligatoriedad, sino que también del financiamiento basal que necesita este nivel. Los niños y niñas en menores de 6 años, no obstante hagamos lo que hagamos, si bien es cierto tenemos que motivar a las familias que lleven a los niños a jardines infantiles, a las escuelas, hay un tema de salud, de bienestar propio de su edad. Por un lado tenemos una política de salud que les dice también no lo lleve cuando está enfermo, y por lo tanto haciendo un seguimiento que lo hacíamos en Fundación Integra de más de 10 años, nosotros vemos que la asistencia de los niños en general en el nivel se mantiene. No hay variabilidad importante. Los niños asisten marzo, abril, mayo. Las familias tienden a no enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, a los jardines en junio, julio y agosto, preferentemente por temas de enfermedades. Retoma la asistencia en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y eso no está asociado a la obligatoriedad, está asociado más bien a la etapa de desarrollo del niño y la niña. Por lo tanto, para nosotros es importante coherencia en estos 3 proyectos de ley y planificar de mejor forma el traspaso de los niños a las escuelas. Nosotros tuvimos la experiencia como país donde las transiciones
en gobiernos anteriores se traspasaron de los jardines infantiles de Integre y de Junji a las escuelas. Las transiciones, ese proceso de traspaso, de migración de niños y niñas duró aproximadamente entre 12 a 15 años. Aún hoy día tenemos niños en transiciones en grupos muy pequeñitos, por cierto, en Junji e Integra, y lo mismo nos va a pasar con el proyecto de niveles medios de educación parvularia, donde si la movilidad de los niños se da de manera similar que se dio en las transiciones, vamos a tener en 15 años más los niños en todas las escuelas, no vamos a tener jardines infantiles con niveles medio menor, medio mayor. Y ahí lo relevante a juicio nuestro es la no escolarización. La subsecretaria ha mencionado que necesitamos parvularizar la educación básica. Nosotros estamos de acuerdo también, hasta los 8 años necesitamos que el juego sea relevante, no solo hasta kinder, sino que hasta primero, segundo básico, ojalá cuarto básico. Necesitamos además que los niños estén en condiciones de calidad. Obligatoriedad no es condición de calidad, es un requisito mínimo a juicio nuestro como país y que hoy día podemos nosotros avanzar mucho más. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La presentación de la Fundación Infancia Hoy, su presidenta Oriel Rosell. Invitamos ahora a presentar a la académica Claudia Lagos de la Universidad Diego Portales. También sus 10 minutos, por favor. Voy a tratar de desarrollar algunos aspectos más bien complementarios a lo que acabamos de escuchar, en la medida de lo posible. Pero sí poniendo el foco en cómo estos aspectos que voy a señalar están directamente relacionados, ¿sí? Lo primero es, bueno, yo creo que no es necesario profundizar mayormente en que efectivamente hay bastante consenso respecto de las razones, las justificaciones de por qué incorporar esta obligatoriedad pudiera ser un elemento importante a la luz de todo lo que sabemos de cómo aprenden y se desarrollan los niños en la edad infantil. Sin perjuicio de eso, sí es necesario profundizar más allá de un nivel discursivo, en un poco desarrollar cómo es que estos planteamientos realmente se encarnan en el aula, ¿sí? Y lo que sabemos no siempre es muy alentador. Tenemos evidencias, por ejemplo, de los estudios que se han dado en el marco de un buen comienzo, cuando nosotros hablamos de interacciones, cuando hablamos de la calidad de la educación parvularia, efectivamente han habido mejoras, pero sabemos que todavía falta mucho que desarrollar y mucho que ir potenciando. Y quiero referirme a eso en mayor profundidad. En varias discusiones que tuve la oportunidad de leer y la revisión de varios documentos, salta con mucha frecuencia esta idea del cambio cultural, ¿sí? Y siempre este cambio cultural aparece bien instalado en la perspectiva de que la familia de alguna manera debe operar este cambio cultural, un poco por, como se ha planteado en el fondo, la poca valoración que aparentemente habría de la relevancia de la educación parvularia, etcétera, que si bien son datos que tenemos y que hemos obtenido a través de básicamente encuestas más que de estudios en profundidad. Y entonces nos situamos en la perspectiva de que para mirar realmente cuáles son esas visiones que tienen las familias, es demasiado importante conocer en profundidad qué es lo que piensan actualmente en un contexto diverso, cambiante, dinámico, sobre estas características, por ejemplo, respecto de la oferta. Todo lo que tiene que ver con la modalidad. Sabemos que la modalidad formal, por ejemplo, de los jardines, de la educación infantil, no siempre existe en todos los lugares, en las zonas alejadas,
en lugares donde los niños no pueden movilizarse, las familias no son tan autónomas. Tenemos también la poca profundidad respecto de otras alternativas de educación de calidad. Sabemos que en las zonas urbanas, por ejemplo, la inasistencia es debido a que las escuelas en algunos casos atienden jornadas que no necesariamente responden a las necesidades o a las demandas de las madres y de los apoderados, y eso es un problema. O familias que de alguna manera podrían complementar la educación de sus niños en alternativas de no todos los días, de algunos días, siempre y cuando eso fuera permanente a lo largo del tiempo. Se plantea que el nivel transición va a considerar estas 4 horas de permanencia, pero eso es respecto de la escuela, respecto de los traslados de la familia, no estamos pensando, y ese es un problema que tienen las familias. Los papás deben desplazarse muchas veces a lugares, desde sus lugares de trabajo o hacia sus lugares de trabajo, y eso ya implica en la dinámica familiar interna algo que nosotros no estamos considerando. Tengo bien a la mano el caso de México, porque me tocó estudiarlo, respecto de cómo en el año 2003 se aplicó una política similar y que generó un efecto perverso. Ocurrió que empezó a disminuir a lo largo del tiempo la matrícula en primer grado de educación básica. Por lo tanto, se tuvo que flexibilizar la obligatoriedad o el prerequisito, porque de lo contrario, una gran cantidad de los niños no podían acceder a la educación general básica, porque o no podían acceder o sus familias no lograban responder a este requerimiento de sistematicidad, etcétera. Entonces, es importante darle una vuelta en esta perspectiva de cambio cultural a qué es lo que piensa la familia, cómo recibe esta perspectiva de las modalidades, qué diversidad le podemos ofrecer, lo mismo respecto de los horarios, también respecto de las configuraciones de la familia. Hoy día tenemos familias que son diversas, familias que son multiculturales, familias que tienen distintas configuraciones, y eso es un elemento que es necesario incorporar a la perspectiva de lo que se ofrece, ¿verdad? Respecto del sistema educativo, y por eso quiero profundizar en esto, porque siempre hablamos de que la familia y la sociedad tienen que hacer un cambio cultural. La verdad es que el sistema educativo también tendría que hacerlo, y es importante pensar, a la luz de esta ley, en el fondo, qué es lo que ha pasado desde que los niveles de transición se incorporaron a las escuelas, ¿sí? Y ahí, de una u otra manera, nos encontramos con el problema que se ha ido generando respecto de la sobreescolarización, es decir, ya la escolarización, es decir, asumir que el nivel de transición es parte de la escuela y que es perfectamente razonable. Muchas veces se agrava esa situación por relaciones que se van dando al interior de la escuela. Yo quiero solo recordar que lo que pasó en el periodo, por ejemplo, del año 2000 al 2006, es que la capacidad ociosa de las escuelas se consideró como espacio físico, pero para hacer este cambio, pero no necesariamente el apoyo a las profesionales de educación parvularia. Y se fue instalando una suerte de autonomía profesional que, al ser minoritaria, tuvo consecuencias al interior de la escuela. Por un lado, fue absorbida por la escuela, estas educadoras que eran poquitas y se incorporaron en un sistema grande. Y tenemos otros problemas respecto también de cómo estas educadoras se insertan en una escuela que tiene un funcionamiento que es escolar propiamente, donde sabemos que muchas veces, y esto lo hemos podido ver en algunos estudios que hemos realizado en la facultad, hay equipos directivos que declaran abiertamente no saber nada de educación parvularia, y las educadoras en el fondo se las empiezan a arreglar solas, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema también de cómo, para implementar algo como lo que estamos pensando, efectivamente el sistema educativo genera las transformaciones que se requieren, ¿sí? Y respecto de el nivel en sí mismo, ¿sí? El nivel de educación parvularia, también yo creo que hace falta preguntarse qué ha pasado en términos curriculares y metodológicos en el nivel, ¿sí? Hoy día gozamos de la posibilidad de contar con unos instrumentos curriculares actualizados, muy sólidamente configurados, que están empezando a hacer un aporte. Estamos a puertas de conocer el marco para la buena enseñanza, y tenemos nuestras bases curriculares, y eso es un tremendísimo aporte,
pero en realidad hay que hacerse la pregunta de si esos instrumentos pueden vehicularse, pueden cristalizarse en el aula efectivamente con la capacidad que tenemos, ¿sí? Y entonces hay cosas que han ocurrido en el fondo respecto de este cambio de el jardín, o sea, de transición del jardín a la escuela. Ha ocurrido, por ejemplo, que los jardines infantiles, teniendo mucha claridad respecto de qué es lo que hay que hacer, resguardando las características propias de la educación parvularia en la enseñanza a los niños, terminan muchas veces generando ciertas condiciones mucho más orientadas a la escolarización, pensando, no porque la educadora no sepa trabajar de otra manera, sino porque efectivamente quiere facilitarle de alguna manera el paso del niño de un nivel a otro. Y entonces empiezan a caer en ciertas prácticas que son a veces bien escolarizantes y que están orientadas al nivel educativo que viene. Respecto de los niveles educativos que funcionan en las escuelas, también ocurre que en el fondo las familias también tienen muchas veces claridad respecto de qué es lo que necesitan los niños, cómo debieran aprender. Muchas veces tuvieron la experiencia previa en los jardines. Sin embargo, en esta perspectiva de que el niño llegue preparado a la escuela o pueda enfrentar la trayectoria escolar de buena manera, de alguna manera también son absorbidos por esta perspectiva escolarizante. Entonces yo creo que estas son cosas que uno las observa, que emergen, que tenemos alguna evidencia, desde luego que hay que ampliar y profundizar, pero es muy importante ver qué implicancias tiene, insisto, en esta perspectiva del cambio cultural. Y respecto de los niños, es decir, también hacernos la pregunta de cómo los niños viven la experiencia educativa en el nivel transición. Y de eso también algo sabemos. Yo me permití acá traer la voz de un niño. No sé si me ayudas. No me manejo mucho yo con estos. Si te digo escuela o colegio, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? ¿Tareas? ¿Hacen muchas tareas? ¿Te hacen hacer muchas tareas en el colegio? Sí. ¿Te gusta o no? ¿Por qué? Porque es como muy fome y menos entretenido. ¿Ninguna tarea te gusta? No. ¿Ninguna asignatura? Arteterapia. ¿Te gusta arteterapia? ¿Qué te hacen hacer ahí? Dibujar, hacer lo que quieras. ¿Qué dibujas? Un niñito saltando. ¿Te gustaría dibujar algo ahora? ¿Sí? Bueno, yo creo que eso es bastante explicativo del punto que quiero hacer. El cambio que también implica, en el fondo, entender las infancias, es decir, la diversidad de infancias que convergen en una escuela, que convergen en un aula y en un nivel transición, y cómo entonces también recogemos de alguna manera, sobre todo cuando tenemos esta perspectiva de que el niño está al centro, lo que piensa o lo que siente o lo que experimentan los niños, ¿sí? Brevemente, solamente dar cuenta de que seguimos sosteniendo que la enseñanza es un factor determinante en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es vital una adecuada implementación de la carrera docente para tanto la atracción como la retención. Ahí hay un tema que es importante seguir estableciendo, precisando cuáles van a ser sus consideraciones, que es el tema de las horas no lectivas, porque es un tema altamente sensible para las educadoras de los colegios. Respecto a la evaluación de la formación inicial docente, también es importante considerar que todavía no nos hemos repuesto de la caída que operó entre el año 2010 y el 2015 respecto de el acceso o la preferencia por los estudiantes de ingresar al primer año de pedagogía. Tenemos datos respecto de educación básica. Están, al parecer, muchas personas interesadas en desarrollar esto respecto de educación parvularia, pero sabemos que efectivamente esto puede ser un efecto muy similar el que se dé en la realidad educativa de educación parvularia. Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que sucederá en educación parvularia con este mismo diagnóstico, vamos a decir? ¿Sí? Y entonces, si bien
ha ido mejorando, incrementando esta matrícula, sabemos que no hemos logrado revertir del todo esa situación. Entonces, quizás terminar con esta idea, que un poco ya la planteas tú, que están impulsándose diversas políticas que aumentan la necesidad de educadoras, el requerimiento, y tenemos este desafío que al 2024 vamos a requerir el doble de educadoras por niño en todas las salas cunas de Chile. El proyecto de sala cuna universal que plantea que al 2023 debieran aumentar al doble la cantidad de niños entre 0 y 2 años, y el proyecto de ley de equidad de educación parvularia, que de aprobarse la matrícula de los niños entre 2 y 4 años va a aumentar. Entonces, si vamos de alguna manera articulando todos estos factores, tenemos que nos van a faltar educadoras, ¿sí? Baja la matrícula de ingreso a la formación, hay más educadores requeridos, entonces necesitamos los estudios, pero no es muy difícil aventurar de que efectivamente los vamos a necesitar, vamos a operar en un déficit de educadores. Entonces, para pensar sobre este tema a la luz de esta ley, yo creo que es importante poner énfasis en la perspectiva de si estamos efectivamente poniendo el centro de la discusión a los niños a partir de lo que he comentado, si estamos considerando a la familia como un sistema que se articula y se integra con otros subsistemas y por lo tanto recoge esa diversidad, si estamos cautelando el respeto de las características y niveles de desarrollo individuales de los niños y niñas. Ahí no me quise meter, pero es un tremendo tema que tiene que ver con las evaluaciones, con definir algunas cosas que todavía están muy en el aire, y si se está contribuyendo con la implementación de las leyes para avanzar efectivamente en este cambio cultural, que es mucho más sistémico, en mi opinión, y que no solo tiene que ver con que las familias o los padres empiecen a mirar con mejores ojos a la educación parvularia. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a Claudia Lagos, académica de la Universidad Diego Portales. Y por último, invitamos a exponer a la jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia en la Universidad Católica, señora Pamela Rodríguez. Sus 10 minutos también. Voy a leer un texto que traje. Creo que mis colegas, las felicito, han hecho un diagnóstico de la complejidad que significa abordar toda la temática en relación a este nivel educativo. Entonces, desde mi labor como profesional que ha trabajado en esta área desde ya hace un largo tiempo, acompañando el desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas, a través del juego y posteriormente trabajando en mi calidad de académica, la formación de educadoras y educadores de párvulos, permítanme señalar dos aspectos que considero relevantes de analizar y reflexionar. Desde su gestación, las personas compartimos nuestra condición de homínidos. Esto significa que somos parte de una misma especie con similares características. Algunas de ellas hablan de necesidades de cuidado y de ternura en los primeros años de vida, es decir, una relación construida a partir del amor, lo que algunos autores han definido como la biología del amor. Así, desde nuestros primeros años somos sensibles y atentos a las señales que nos da un otro, en un diálogo basado en gestos, posturas, tono de voz, miradas y posteriormente el lenguaje que involucra una fuerte carga emocional y afectiva. Ustedes se preguntarán qué significa esto con las leyes. Esto significa para nosotros, los adultos aquí presentes, que tenemos no solo que comprender, sino responsabilizarnos de lo que esto implica, ya que serán nuestras acciones las que sostendrán y acompañarán la construcción de identidad y la valoración de la propia existencia en cada uno de los niños y niñas durante su trayectoria formativa. Un segundo aspecto que me gustaría señalar es que cada ser humano nace inmerso en un contexto familiar, histórico y cultural que determinará su condición de ser social. Es decir, es durante la infancia que nos hacemos parte de una sociedad con costumbres y códigos entregados fundamentalmente a través de pautas de crianza que cada uno de nosotros llevamos entramadas en nuestras formas de relación con otros y en los que asumimos como construcción de sociedad. Por lo tanto,
Al hablar de infancia nos referimos a una construcción que constituye nuestra propia existencia individual y que contiene un legado histórico y cultural, y dada su condición de transformación dialógica, es responsabilidad de los adultos que otorguemos las condiciones para su desarrollo pleno. Entonces, uno de los aspectos que deberían ser considerados en esta ley y en los reglamentos que emanen de ellas es el mejoramiento de las condiciones de previsión de este servicio, tanto en su estructura administrativa como en las condiciones de los ambientes para el aprendizaje. Y aquí me gustaría detenerme un momento, porque cuando hablamos de ambientes para el aprendizaje hablamos de un ambiente físico, las condiciones de infraestructuras, de los lugares donde están los niños, pero también las condiciones en que el profesional que está a cargo de su formación conlleva este trabajo que requiere unas condiciones de liderazgo y de desarrollo profesional actualizadas y en coordinación con el trabajo que está haciendo. En esta misma línea aparece como fundamental la formación inicial y continua de los profesionales involucrados de manera directa e indirecta con las infancias. Esto significa que como sociedad debemos generar un marco constitucional para crear y cuidar espacios y tiempos gozosos de encuentro y desarrollo de cada uno de ellos y de sus familias, incluidos los espacios digitales, con una valoración de los tiempos de las familias y cuidadores, desarrollando condiciones laborales que mejoran la calidad de interacciones, disfrutando, escuchando y acompañando el desarrollo infantil en los hogares, al aire libre y en los espacios públicos. Es decir, que de alguna manera como sociedad seguimos funcionando de manera desarticulada, generando leyes, esta relacionada solamente con un kinder obligatorio, pero aquí hay muchas otras dimensiones que confluyen en un mismo proceso de hacernos cargo como sociedad de la infancia de nuestro país. Condiciones laborales de los padres, porque eso significa que los padres están agotados, tienen horarios y depositan toda la responsabilidad en los jardines infantiles. Eso significa que tenemos profesionales que están sobrepasadas por la responsabilidad que significa este trabajo, que tiene que ser profesional, pero con una carga emocional. Además, significa formar y acompañar en su carrera docente a profesionales que sean reconocidos y valorados en su labor de acompañamiento en el desarrollo integral y el aprendizaje de todos los niños y niñas y sus familias, en el entendido que en esta etapa, que es crucial en el desarrollo, se desarrollan habilidades para comprender el mundo, adaptarse y participar en el mundo natural y social a través del lenguaje, la capacidad de indagación, el cuestionamiento, la expresión de emociones, la autonomía, el pensamiento crítico y la colaboración con otros. La tarea es ardua, ya que significa construir una sociedad desde el reconocimiento y la responsabilidad hacia las infancias, recordándonos a cada uno de nosotras y nosotras el significado profundamente humano que tiene esta etapa en nuestra vida. Es una oportunidad al mismo tiempo de otorgar visibilidad a temas que requieren de nuestro compromiso y trabajo profesional. Por último, les quisiera decir que yo vengo de la academia, mi tema es la formación de educadoras. Estamos empeñados en formar profesionales que sean capaces de enfrentar este desafío con todas las cifras que han presentado, pero que sin embargo este trabajo no puede ser hecho a partir de una ley o a partir de una sola profesional, sino que efectivamente tiene que haber una movilización de toda la sociedad en su conjunto para abordar a la infancia. Y quisiera decirles que no es gracias a nosotros que los niños y las niñas serán mejores, es gracias a los niños que nosotros, los adultos, seremos mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, señora Pamela Rodríguez de la Universidad Católica. Ahora se ofrece la palabra, un momento de preguntas, comentarios a nuestras invitadas. Senadora Yasna Proboste. Presidente, yo quiero partir agradeciendo a cada una de nuestras expositoras porque
cada una de ellas además fue muy complementaria y creo que una síntesis perfecta es lo que planteaba al final la educadora, en el sentido en que cada una de estas iniciativas están articuladas, uno no las puede ver de manera aislada. Yo me alegro que tanto Claudia como también Oriel hayan hecho mucho esfuerzo en transmitir esa claridad en que acá una iniciativa no se puede mirar aisladamente. Esto tiene que ver con otras conversaciones que están sucediéndose y que están concatenadas con lo que hoy día debe ser nuestro propósito fundamental, y es cómo esto impacta en lo que Oriel planteaba en una de sus láminas, a los niños y niñas como sujetos de derecho. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, porque nos parece que hoy día las presentaciones que hemos escuchado vienen a reafirmar las preocupaciones que desde el comienzo de la tramitación de este proyecto de ley hemos planteado. Esta iniciativa nos da cuenta además de la diversidad territorial, en donde muchos territorios, como aquí también lo ha reconocido la propia exposición de la Dirección de Presupuesto, tienen dificultades para poder implementar una exigencia de esta envergadura, y que por lo tanto lo que la profesora Claudia Lagos nos planteaba como síntesis de la experiencia de México es algo que hoy día uno a todas luces puede decir: esto es evidente que va a ocurrir acá, en donde finalmente el propósito que busca el proyecto, que es muy noble, no pongo en cuestión aquello, pero que claramente con la diversidad y con la realidad que tenemos se hace impracticable, y que finalmente va a terminar siendo un cuello de botella, un desincentivo para que los niños y niñas asistan al sistema escolar, porque la primera barrera no la van a poder lograr sortear a menos que se instale definitivamente, como al menos pareciera estar escrito, que van a comenzar a proliferar agencias de acreditación para que los niños tengan al final de un determinado momento su certificado de que pasaron algunas horas y van a poder matricularse en primero básico. Entonces, más bien el Ejecutivo, ¿cómo durante este tiempo de la tramitación se imagina la necesidad de poder sortear esta dificultad? Se ofrece la palabra senadora Ana Fonber, senador García y senador Quinta. Gracias, presidente. Yo entiendo el enfoque planteado y creo que es evidente de que el desafío es tremendamente grande. Es un desafío que viene de tiempo, ¿no? Porque no es un desafío que tiene que enfrentar solo este gobierno. Lo enfrentamos como sociedad, y por lo tanto los espacios donde tenemos todavía falencia no son falencias de estos 2 años, sino que son falencias que venimos arrastrando y que todos nosotros sabemos, y los distintos gobiernos se han tenido que hacer cargo de esa temática. Y yo entiendo también el planteamiento que se hace respecto a que esto no puede ser una sola ley. De hecho, qué bueno que tenemos otros proyectos de ley que están en este minuto en el Congreso para hacerse cargo de las distintas de los desafíos que tenemos, como por ejemplo el financiamiento, como por ejemplo la sala cuna, y quiere decir de que, y no porque no estén todos en esta comisión, no quiere decir que confluyan como porque hay algunos que están en la Cámara de Diputados, digamos, entonces es comprensible de que esto se está, o sea, no es comprensible, sino que yo creo que es una buena noticia de que esto se está enfrentando desde distintas perspectivas. Hay una temática que aquí se dice, el tema de la cantidad de profesionales que necesitamos. Eso es un desafío de todos. Nosotros en su minuto, cuando se aprobó la ley que subía el puntaje, fue un tema discutido. Nosotros de hecho lo planteamos, que esto podía ser complejo, pero se tomó esa definición y por lo tanto hay que hacerse cargo del desafío. Yo
comprendo de que no se vea de que este es un proyecto que soluciona todo. Yo creo que no busca tampoco solucionarlo todo. O sea, no por hacer algo obligatorio se va a hacer de buena calidad, no por hacer algo obligatorio va a tener buen financiamiento. Lo que nosotros tenemos que lograr es que efectivamente las distintas iniciativas confluyan. Ahora, la cantidad de niños que están fuera del sistema no son tantos. O sea, para que seamos bien francos, o sea, no es que nosotros acá estemos hablando de una cosa que sea inabordable desde mi perspectiva, es abordable. Lo que sí creo es que, es raro que lo diga alguien de mi sector político, pero sí las leyes cambian conducta, o sea, dan señales sociales, culturales. Y decir que a nosotros nos importa la educación preescolar, hacerla obligatoria da esa señal. Es como la señal cuando la educación escolar se hizo obligatoria. Fue una señal súper fuerte como sociedad. Sabe que aquí esto es relevante. No da lo mismo si es que los niños asisten o no asisten a clase. Lo mismo con la educación media. Entonces, estamos dando las señales a las personas de lo que nosotros consideramos como sociedad relevante. ¿Significa eso que queramos escolarizar? No, al revés. Yo creo que no es un tema de escolarizar. Yo creo que las problemáticas de si es que esto está escolarizado o no es una dinámica que se produce adentro y tiene que ver con yo creo que más bien a la educación escolar hay que darle la señal hacia primero, segundo, tercero básico que tiene que cambiar. Yo entiendo de las presentaciones que aquí no se está planteando que esto no se haga, sino que es un desafío mayor, obvio, evidente, yo creo que es real. Ahora, yo sí creo de verdad que la señal hacia la sociedad de decir que esto es importante, la manera que tenemos nosotros como legisladores de hacerlo, o como desde la política pública de hacerlo es esta manera, es decir, es obligatorio. Y por lo tanto hagamos todo lo necesario para que esto se pueda cumplir. Y el proyecto de ley trae también financiamiento, o sea, no es que simplemente diga es obligatorio, sino que trae también consigo estrategias para poder ir cumpliéndolo. Entonces, yo entiendo que la postura no es que no es buena idea que sea obligatorio. Yo solo quiero aclarar una cosa. Acá la certificación no la va a hacer ninguna agencia privada, eso no está en el proyecto de ley. Acá es igual como cuando uno pasa de educación escolar a educación media, que quien certifica eso es el colegio. O sea, si un niño pasa a educación media, la educación escolar la educación preescolar es certificada por el colegio. Solo como aclaración. Entonces, en el fondo, más que una pregunta es un comentario. Yo entiendo que aquí no hay una postura de decir, ¿sabe que no es buena idea esto? Sino que obviamente esto tiene que venir acompañado por otras medidas que lo hagan cumplible de buena manera. Desafíos que tenemos igual, independientemente de si es que este proyecto de ley se aprueba o no. Creo que la señal sí cultural es súper relevante. Gracias, senadora Fonver. Senador García, senador Quintana, senadora Yana Provost. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, felicitarlas por sus exposiciones dentro del poco tiempo que han tenido. Han sido muy completas, muy ilustrativas. Quería consultarle a la señora Claudia por lo que ella define como el problema de la sobreescolarización. Porque además usted fue tan gráfica con la voz del niño que dice, bueno, ¿qué es lo que se le viene como primera cosa a la mente cuando le hablamos de ir al jardín? Y él dice las tareas. Yo me imagino que los niños los niños de los jardines infantiles no se van con tareas para la casa, ¿no? Es lo que yo me imagino. No sé lo que ocurre en realidad en la práctica. Usted ya me miró feo, ya ve. Pero quería... ¿Cómo? Eso era cuando nosotros éramos chicos, que no nos íbamos con tareas. No nos íbamos con tareas, pero yo no recuerdo haber ido al jardín. Es que yo soy mucho mayor que ustedes. Eso, la senadora Proboste siempre se encarga de decirme que yo soy aquí el mayor de... No, son bromas. Bueno, pero quería pedirle si pudiera
como darnos otros ejemplos, como decirnos dónde hay que cuidarse, qué otras señales, qué otras luces amarillas, rojas se pueden encender en estos procesos, porque, y además preguntarle por qué cree usted que se produce, porque yo creo que nosotros en Chile tenemos mucho reconocimiento por nuestras educadoras de párvulo. Yo creo que de verdad son profesionales muy queridas, muy respetadas. Valoramos mucho el trabajo y el esfuerzo que hacen, porque además consideramos que lo hacen muy bien. Entonces, y probablemente porque tienen una formación a la que usted se refería, una formación que es bien sólida. Pero entonces, ¿por qué se nos transforman, digamos, de educadoras de párvulos que deben poner probablemente el acento en el juego, en fin, en otras formas de comenzar a entregar los contenidos o la enseñanza, y se nos escolarizan, por así decirlo, si me permite usted la expresión? Entonces quería un poco eso, ¿eh? ¿Cuáles son las luces rojas y amarillas en las que hay que tener cuidado? ¿Y por qué cree usted que se produce una vez que los niños hacen sus niveles de transición en los colegios? Gracias, presidente. Gracias, senador García. Vamos a recoger las preguntas. Falta el senador Quintana y después la senadora Jen. Gracias, presidente. Bueno, yo también me sumo a la valoración que se hace de las tres disposiciones. Fui uno de los que planteó que, si bien este proyecto no es que tenga un rechazo previo, a priori, pero sí era conveniente ver y escuchar la opinión de expertos en relación a cuáles son los alcances, qué es lo que se busca, qué es lo que podría ocurrir, cuál es el contexto en que esto se da. Y yo creo que han ilustrado bastante bien respecto a algunas aprensiones. Yo también tal vez diría respecto de otras prioridades que están en el sistema preescolar antes que esta iniciativa. Yo también lo dije en su oportunidad, lo dije hace 8 años atrás cuando se aprobó la reforma constitucional, que yo creo que la reforma constitucional es menos problemática que este proyecto. Yo creo que este proyecto, al obligar, al poner plazos, al forzar a esta transición, le va a generar una incomodidad, un trauma a muchas familias. Porque lo primero que se nos presentó cuando conocimos este proyecto fue dónde están concentrados. La senadora von Baer tiene mucha razón cuando dice que es un sector muy reducido, o sea, una cantidad muy reducida de niños que no están yendo al kinder. Pero ¿dónde están? Están en territorios muy aislados, con mucha dispersión. O sea, en la región nuestra está el Lonquimay, el Lumaco. Por lo pronto también se me ocurre, presidente, que antes de votar debiéramos escuchar a los alcaldes, a los sostenedores. Es bueno saber cómo este acompañamiento que está contemplado acá va a impactar, si es suficiente o no. Yo creo que es fundamental escuchar a quienes tienen la responsabilidad de implementar esto, antes de votar incluso. Alcaldes concretamente, propongo el Lumaco, por ejemplo, que es la Araucanía, es el que tiene la mayor dispersión según el cuadro que se nos presentó. Entonces, yo siento que hay otras prioridades, calidad, por supuesto. Aquí nos señalan recordar el interés superior del niño, complementariedad de la política pública, ver cómo esto conversa con otras leyes, el tema de los pares, el tema de la infraestructura, el tema de los profesionales que tienen a cargo esto. Yo más bien he sido partidario de haber dejado esto ya. Bueno, se aprobó la reforma constitucional, pero haber dejado que el avance hubiese sido natural. Porque cuando se aprueba la reforma constitucional teníamos un 5%, hoy día tenemos un 4%. Entonces, no me cae ninguna duda que en 4 años más vamos a tener un 3%. Pero ¿por qué forzar esto? Entonces, esto nos va a llevar a un tema en la certificación, en las evaluaciones finalmente, que vamos a tener que sincerar. Aquí vamos a tener que dar una especie de examen libre para el kinder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una duda que a mí me surge. Ya, ok, se dice recién que esto no va a hacer que se va a externalizar el servicio o la evaluación. Y tendremos que ver cómo, si esto finalmente prospera, en particular cómo se resuelve este tema. Pero yo creo que eso no es un tema menor. Y a propósito, y la pregunta tal vez más concreta, es para Infancia Hoy, que nos planteaban este tema de las evaluaciones, del jugar, por ejemplo, lo ideal es hasta cuarto básico. Nosotros tenemos un proyecto acá presentado que entiendo hay acuerdo para verlo, ojalá después de este proyecto, que es justamente mirar las evaluaciones hasta el primer ciclo. Porque si estamos de acuerdo que el juego es fundamental, extenderlo lo más posible, ideal, el primer ciclo básico, bueno, no puede haber nota. Hay evidencia
jurisprudencia muy robusta en el mundo entero respecto de este tema. Yo creo que nosotros debiésemos iniciar esta discusión pronto. Creo que está muy ligada a finalmente cómo vamos a hacer la certificación o la evaluación de este proyecto si finalmente prospera. Yo en eso quiero agradecer y reconocer a la subsecretaria que siempre ha tenido una buena disposición para con este tema de las evaluaciones. Pero ¿cómo se imaginan ustedes que debiese ser la evaluación si esto se aprueba y qué piensan ustedes de poder extenderla, ¿no es cierto?, hasta el primer ciclo básico? Eso. Senadora Yasna Proboste, y después las invita. Presidente, quise intervenir solo para precisar, dado que fue puesto en duda lo que plantea el propio proyecto de ley, esto es el texto. Y el texto señala que van a existir certificados para validar los estudios. Esto no lo digo yo, esto lo dice el texto, página 8 y página 9 del texto comparado. Entonces, por eso creo que es bueno que uno mire la integralidad de las iniciativas que hoy día se están discutiendo en el Parlamento. Y cuando se manifiesta acá la preocupación, no es la preocupación que no estén acá. La preocupación es porque uno, sabiendo de esto, estudiando esas iniciativas, surge la preocupación. ¿Cómo no nos va a surgir la preocupación, presidente? Si en el proyecto de Sala Cuna Universal, proyecto que va a llegar a esta comisión, pero no es que cuando llegue aquí recién lo veamos. A nosotros nos surge la preocupación, porque precisamente lo que señala una de nuestras invitadas, cómo resguardar el interés superior del niño como un eje central, no está presente en ninguna de las iniciativas que hoy día se tramitan en materia de infancia. No está presente en el de Sala Cuna Universal. No lo está. Porque si lo estuviera, no tendríamos hoy día la duda de qué es lo que pasa después con los hijos de menores de 2 años. O qué es lo que pasa, por ejemplo, con aquellos hijos de trabajadores con Código del Trabajo que tienen el beneficio establecido en el Código del Trabajo, me refiero al artículo 22 del Código del Trabajo, que están excluidos de cumplir jornada laboral. Y eso hoy día no lo resuelve el proyecto de Sala Cuna Universal, porque lo que dice ese proyecto, dado que no coloca el interés superior del niño en el centro, es que los beneficios van a ser acorde a la jornada laboral de la madre o el padre. A mayor jornada laboral, mayor beneficio. A menor jornada laboral, menor beneficio. ¿Está ahí presente el interés superior del niño? No lo está. Y nosotros no nos tiene que preocupar. Claro que nos tiene que preocupar. Y lo decimos con conocimiento. Porque no haya llegado aquí, no ha sido objeto de la conversación, de la discusión, del análisis, de la reflexión. 54 artículos, 3 títulos, 11 artículos transitorios, el de Sala Cuna Universal. El de subvención, lo mismo, no está presente el interés superior del niño. Y hoy día, en este proyecto de ley, cuando lo que se hace es que se cambia lo que hoy día existe. ¿Qué es lo que hoy día dice la disposición legal vigente? En que es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles. Esa es la señal. La señal es que es deber del Estado promover la educación, que sea gratuita y el financiamiento fiscal, sin que estos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica. Eso es lo que dice el texto legal vigente. Y lo que hoy día se pretende cambiar con esto es ponerle una barrera a las familias que hoy día no pueden acceder a aquello, porque dice que va a ser obligatorio para el ingreso a la educación básica. Eso es lo que propone el texto de este proyecto de ley. Entonces, cuando uno dice, no, es que a través de las leyes le queremos mandar una señal. Claro, la señal debe ser cómo el Estado sigue promoviendo la educación parvularia en todos sus niveles. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas salas cunas más hemos construido? ¿Cuántos jardines más hemos construido? ¿Cómo vamos a avanzar en el reconocimiento oficial? ¿Cómo nos hacemos cargo de algo que decía Fundación Hoy, de la calidad del coeficiente técnico, de disminuir la cantidad de niños por adulto? Esas son señales claras que nosotros esperamos tener cuando el interés superior del niño está en el centro de nuestra preocupación.
Gracias, senadora. Ahora le ofrecemos la palabra brevemente, por favor, porque tenemos otro punto en tabla y estamos solo en periodo de audiencia en esta sesión. Entonces, tanto al Ejecutivo como a nuestras invitadas para responder o reaccionar a los comentarios, preguntas de los senadores y senadoras. Puede ser en el mismo orden, si les parece, y al final el Ejecutivo. Sí, en el mismo orden. Sí, bueno, a partir de la experiencia, como implementando políticas públicas en primera infancia y respondiendo al senador Quintana, nos parece que la evaluación por sí misma es otro tema. Nosotros pensamos que, si bien es cierto, por ejemplo, en Fundación Integra tuvimos la experiencia de hacer evaluación de aprendizajes de niñas y niños, el fin y el propósito tenía que ver con mejorar más bien la implementación de las distintas decisiones que íbamos tomando como para ir avanzando en la Fundación. Jamás con el fin de generar reacciones en niñas y niños. De hecho, era una evaluación muestral con fines básicamente de retroalimentar la gestión institucional, la gestión educativa. Y las mismas bases curriculares hoy día nos están planteando desafíos importantes en evaluación, donde el énfasis es más bien la evaluación más bien auténtica, la observación cotidiana en el aula, donde nosotros tenemos que efectivamente recoger más información de manera cotidiana de niñas y niños, no exponerlos a evaluaciones en forma permanente. Los niños se sobreestresan, además, hoy día están para entrar a una escuela, ellos también tienen que pasar por evaluaciones donde lo que se mide básicamente también son conocimientos. Apostamos a un modelo de evaluación también formativa, y es decir, esto para retroalimentar la práctica pedagógica, más que con fines de poder evaluar el aprendizaje de niñas y niños. Lo que pasa en el aula está dado, y la preocupación no solo por el cómo se va a evaluar, sino que también los tiempos para la planificación educativa. La práctica pedagógica se nutre de la forma en cómo se evalúa, del tiempo que tienen las educadoras de párvulo, las asistentes de la educación para poder evaluar, y más que tener protocolos para evaluación, Fundación Integra, por ejemplo, en su tiempo decidió externalizar la evaluación, precisamente por tener ciertos vicios. Hubo un tiempo en que se aplicaba un test de desarrollo psicomotor, TEPS-EDP, donde también nos pasó y aprendimos de nuestros errores que se entrenaba a los niños muchas veces para obtener mejores resultados, y eso no nos puede pasar en este nivel. Y por cierto, es un tremendo desafío de poder generar mecanismos de observación, de evaluación, donde los niños no sean expuestos a situaciones propias en sí de evaluación. Por lo tanto, ahí nos parece además que el juego sí tiene que llegar no solo a kinder, no está llegando. Nosotros, si bien es cierto, en educación parvularia hemos declarado, y es un principio de la educación parvularia el juego, no es que se nos haya ocurrido este último tiempo en el gobierno anterior, viene históricamente el juego como un principio de la educación parvularia. En sí, uno todavía encuentra educadoras, y más aún en las escuelas, donde a los niños les están diciendo salgan a jugar al patio, siendo que el juego, con una intencionalidad educativa, tiene que ser un juego en sí. Esa es un poco la idea, por lo tanto sí nos parece interesante poder poner énfasis en la evaluación y cómo hacerlo. Gracias. Ahora sí, será Claudia Lagos. Sí, bueno, yo quiero antes que nada agradecerle sus preguntas, porque quizás voy a poder profundizar en un tema que yo creo que a veces se trivializa o simplemente pasa un poco desapercibido. Bueno, primero, la sobreescolarización es en realidad un concepto que acuña María Victoria Peralta, que tiene que ver básicamente con que cuando un nivel educativo ya es parte de la escuela, ya está escolarizado. Y en el fondo, los kinder o los niveles de transición que ya están en las escuelas son niveles que son parte, queramos o no, del sistema escolar. Sobreescolarizar tiene más bien que ver con cómo
este sistema, o sea, este nivel es absorbido por el sistema y de alguna manera empieza a perder sus características particulares que tienen que ver con las finalidades en sí mismas que tiene la educación parvularia, que no son la preparación y la anticipación de el niño para una trayectoria posterior, ¿sí? Y eso es tan importante porque lo que está detrás de eso es, por un lado, esta idea de que el niño tiene que insertarse en un sistema que tiende a ser homogéneo, tiende de alguna manera a focalizarse en los resultados y de alguna manera, en un sentido más profundo, es esta concepción de que el niño es un adulto en miniatura y se está preparando para la adultez. No entender la infancia como una categoría social y una categoría en sí misma, que tiene sus propósitos, sus finalidades, su manera de expresarse en la sociedad. Entonces eso es bien contradictorio con los discursos de que el jardín infantil es el primer espacio público, de los niños, de la ciudadanía, todo eso de alguna manera se cuestiona o se tensiona mucho cuando nosotros insertamos a los niños al sistema escolar y además le empezamos a instaurar exigencias y demandas que no son propias de las características que debe tener su nivel. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué se produce? Yo creo que son muchas razones, la evidencia también lo dice así. Muchas veces instalamos esto en la responsabilidad de las educadoras. Yo quiero hablar como educadora, además, que la educación parvularia es una profesión absolutamente precarizada, pese a todos los esfuerzos que todavía que se están haciendo, digamos, para relevarla. Esto no solo tiene que ver con la valoración social, tiene que ver con que también las educadoras, en el contexto de las escuelas, y por eso yo hacía alusión a lo que pasó con la primera iniciativa en esta línea, es que una educadora adentro de una escuela sola, sin oportunidades de desarrollo profesional, sin un acompañamiento permanente, sin la posibilidad de poner en juego una perspectiva dialógica del desarrollo profesional, es muy poco probable que logre sostener una perspectiva educativa por mucho que la valide, la reconozca, la defienda y la comprenda. Eso por un lado. O sea, es cosa de mirar cómo funcionan las escuelas. Las educadoras son, con suerte, 4, 2 en la mañana y 2 en la tarde, que en realidad si no se organizan por sí mismas, en general, no siempre está la posibilidad de que ellas sean parte y no se inserten en esta perspectiva tan balcanizada que tienen las escuelas, que no es solo con las educadoras. O sea, ese es un tema para profundizar. Pero sobre todo, todos estos elementos inciden en la identidad de la educadora, ¿sí? Hay una tensión ahí, hay una tensión respecto de cuál es el propósito de su trabajo, cuáles son las demandas sociales, cuáles son las demandas educativas, cuáles son las posibilidades de dialogar con un nivel educativo que viene. En el fondo, hablamos de la articulación y por eso yo lo mencionaba, la articulación debe ser no solo relacional, no solo afectiva, tiene que ser curricular, tiene que ser en el fondo una escuela que está pensando estos niveles en un tránsito. Y en ese tránsito pensar en el niño, pero también en qué apoyos se le da al profesional que está a cargo. Y sumado a la perspectiva del déficit de la que algo mencioné, yo creo que además hay un tema súper relevante con esta precarización, con el rol que juegan las técnicos en educación parvularia, que es un actor que tenemos que empezar a visibilizar y empezar a incorporar a los desafíos. Yo hablaba de un currículum súper bien diseñado, pero ese currículum que hoy día tenemos es inconcebible si seguimos pensando las prácticas educativas como las hemos estado pensando. O sea, acá tiene que haber un apoyo y un acompañamiento sustantivo, no solo para mejorar las competencias profesionales de las educadoras, sino para incidir profundamente en la construcción de su identidad profesional, que a la luz de todos los cambios que han habido a lo largo del tiempo, este rol asistencial, el rol educativo, etcétera, también ha transitado. Ese espacio es un espacio súper desafiante y que yo creo que tiene directa incidencia de por qué se produce la escolarización. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, señora Claudia Lagos. Y por último, señora Pamela Rodríguez. Ya. A mí me gustaría aportar en dos comentarios. Uno, que yo creo que efectivamente el cambio que la ley de obligatoriedad del kinder ha producido en los últimos años, si yo pienso hace 10 años y a lo que estamos hoy en día,
yo creo que efectivamente ha permitido visibilizar este nivel, ¿sí? Eso nos permitió que como sociedad nos diéramos cuenta que teníamos un marco curricular que no había sido analizado y revisado y votado por la Comisión Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Educación, debido a que como el nivel no era obligatorio, entonces no necesitaba tener la misma rigurosidad profesional. Entonces, yo creo que si nosotros no perdemos de vista los derechos de los niños y de las familias y tenemos debajo de toda la reglamentación que tiene que venir a posteriores de esta ley, de alguna manera nos permite avanzar como país en este reconocimiento y esta institucionalización de lo que es el nivel. Y eso da cuenta desde la subsecretaría, la agencia de calidad, el aumento en las exigencias en la formación inicial docente, el desarrollo de una carrera docente. Creo que es un momento crucial y que tenemos que seguir avanzando. No creo que tenemos más del 95% de los niños que están asistiendo. Esas familias van a seguir llevándonos a los niños. Lo que sí, y yo creo que en ese sentido hay que tener resguardo en cómo se está otorgando este servicio hoy en día. Yo tengo alumnas en práctica en la comuna de Recoleta. Los niños de kinder tienen 5 libros de texto en los que trabajan, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Tenemos profesionales de la educación de este nivel que con esa cantidad de niños lo único que les queda es mantenerlos quietos sentados, haciendo tareas. Y entonces, no creo que la ley o lo que está diciendo, que nos vayamos a la letra, aun cuando es importante. Yo creo que todos los reglamentos que van a emanar de esta ley tienen que llevarnos a producir ese cambio en la institución escolar en su conjunto. Gracias. Ahora sí, subsecretaria, para concluir este primer punto. Muchas gracias, presidente. Junto con agradecer nuevamente a las 3 expositoras que acá estuvieron y las preguntas de los senadores, quisiera hacer una pequeña reflexión. Yo no puedo estar más de acuerdo en que la mirada que se debe tener es una mirada amplia hacia la infancia, hacia los niños. Y es por eso que el presidente partió su gobierno convocando a un gran acuerdo por la infancia, donde este es uno de los proyectos, una de las tareas del gran acuerdo por la infancia. Yo entiendo que es difícil, creo que la senadora von Baer lo dijo acá, es difícil acá ver toda esa globalidad. Evidentemente los proyectos, ustedes mismos lo saben, por la legislación, porque además no todo lo que se hace desde el gobierno son proyectos de ley, están en distintas etapas y entran o por la Cámara de Diputados, etcétera. Pero aquí yo creo que es simplemente puede ser falta de conocimiento de lo que es el Gran Acuerdo Nacional por la Infancia o simplemente puede ser un error de concepto el creer que aquí no hay vinculación entre unos y otros. Precisamente sí está vinculado. Puede que tengamos legítimas diferencias en cómo se está haciendo, en cómo se está llevando a cabo, pero a nosotros nos parece importante señalar que si hay algo que se ha hecho desde el gobierno justamente es avanzar en una mirada hacia la infancia común, entendiendo justamente que hay algunas de las políticas que son políticas de Estado. Yo no puedo retroceder hacia lo que ocurrió desde los albores de la República en Chile, pero el año 99, voy a partir de ahí, ya se estableció como obligación del Estado promover la educación parvularia. El año 2007 fue la primera reforma constitucional donde se garantiza el acceso universal y gratuito al segundo nivel de transición, es decir, a este. El año 2008 se hace el primer nivel de transición. El año 2009 se crea Chile Crece Contigo, donde asegura la educación parvularia para el 60% más vulnerable. Y el 2013 se hace la reforma constitucional que hace obligatorio este nivel. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es un paso más en esto que es una política de Estado. Del año 99 ahora yo no sé exactamente todos los presidentes que han estado, algunos, obviamente sí, pero claramente habla de una política de Estado. Podríamos decir que toda esta política de Estado ha estado equivocada porque hoy día es el último paso el que estamos dando al hacer obligatorio un kinder donde hay
6.000 niños afuera, que yo tengo en eso, senador Quintana y senadora Proboste, una mirada justo al revés de la de ustedes, que yo creo que simplemente porque no hemos conversado nomás. Porque yo pienso que justamente lo que hace esta ley es que esas familias que hoy día no llevan a su niño al kinder, cuando lleguen al colegio, y aquí estamos plenamente disponibles a que si es que hay que hacer una indicación que aclare aún más que esta certificación de ninguna manera, y por favor que quede en la historia de la ley, de ninguna manera es para entes privados que quieran ni lucrar ni mucho menos. Esto es algo que debe hacer el colegio, pero lo que tiene que hacer el colegio, que es mucho, a mi juicio es mucho más potente, lo que tiene que hacer el colegio es decir, viene un niño que no hizo el kinder, porque va a haber niños que no han hecho el kinder, hoy día los hay. El colegio tendrá que tomarle, aquí, senador, estando muy de acuerdo con usted que la palabra evaluación crea conflictos, pero lo que tendrá que hacer es evaluar a ese niño para establecer si el colegio deberá tener un proceso de acompañamiento con ese niño, o si es posible que en ese mismo colegio, porque tiene kinder, pueda hacer el kinder. Pero a mi juicio eso es un valor para la familia, porque hoy día llega una familia que no llevó a su niño a kinder, entra a primero básico y el colegio no hace nada con ese niño. O sea, lo deja que en primero básico que se adapte solito a ese nivel donde a lo mejor muchos de sus compañeros vienen con un kinder. Entonces yo en esto no es que crea que, insisto, yo creo que en esto estamos muy de acuerdo, porque yo soy la primera que si hay alguien que lee de esto, que nosotros vamos a crear una agencia certificadora y que a los niños se los va a tener que certificar, está totalmente en contra, o sea, no sé si en contradicción, porque a lo mejor no está tan bien señalado que a lo mejor hoy día es posible, pero evidentemente no es eso lo que se busca. Aquí lo que se busca realmente es darle a la familia un apoyo, perdone senador, pero darle un apoyo para que esos niños justamente no entren a primero básico y se queden atrás desde el momento inicial. O sea, yo vería que esto es una ayuda para estos 6.000 y tantos niños que hoy día están fuera. Segundo, con el tema de la escolarización, yo lo he dicho muchas veces, pero yo sé que las palabras se las puede llevar el viento y que las palabras no crean una realidad en sí misma. Pero si hay alguien que tiene el propósito de parvularizar los primeros y segundos básicos y ojalá para arriba, es esta subsecretaría. Y así lo hemos establecido no solamente desde las palabras, también desde todos los instrumentos que acompañan, como bien decía una de las decanas, que acompaña el que un nivel sea obligatorio, que acompaña el ingreso de este nivel al sistema de aseguramiento de la calidad. De hecho, el jueves de esta semana ya se va a poder descargar el marco de la buena enseñanza recientemente aprobado, y ya la próxima semana, o sea, el jueves ya se descarga públicamente y esperamos que ya pueda ser accesible a todos. El problema de la sobreescolarización es un problema que tenemos en Chile en todos los niveles. No es un problema del kinder ni del prekinder, y ustedes, yo sé que lo saben así. Ahora, ¿podemos decir que el problema de esta ley es que va a sobreescolarizar? Yo diría que seguimos teniendo el tremendo desafío de cómo hacerlo para parvularizar o cómo hacerlo para que efectivamente las metodologías como el aprender haciendo, el pensamiento visible, el trabajo colaborativo, cómo hacerlo para que eso se siga haciendo realidad en la medida de todo lo posible, no solamente en un primero, en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en un quinto básico. El ingreso de la educadora a la carrera docente viene con unos tremendos desafíos. Ustedes saben que ya, de hecho, ya está bien, ya se sabe quiénes son los primeros 20% de las educadoras que hoy día ya en 2020 por primera vez ingresan a la carrera docente. Esta ley, que dicho sea de paso, como fue una ley, como las educadoras de párvulo se subieron a la cola de la ley en el año que se creó, dejó muchos espacios abiertos, los cuales nosotros efectivamente tenemos que solucionar. El tema de las horas lectivas es un tema que tenemos que solucionar y estamos trabajando en eso. Es difícil, en 5 minutos, y además que siento que me tengo que apurar aún más, es difícil responder a una cantidad de preguntas que razonablemente nacen de aquí y que en el fondo creo que van a esta gran pregunta que hacía la senadora, si es que realmente están los niños al centro, si estamos avanzando en calidad, si estamos haciendo lo que debemos en este nivel. La pregunta que yo me haría nuevamente es, hoy día tenemos un 95% de niños en kinder. Claramente, probablemente esa cifra va a ir aumentando, reconociendo que en ningún nivel la asistencia es del 100%. Pero supongamos que lleguemos. A mi juicio, lo que tenemos que hacer entonces es aseguremos la calidad en eso.
Estamos a puertas de implementar el sistema de aseguramiento de la calidad como marcha blanca el año siguiente, en fin. El sistema de aseguramiento de la calidad por primera vez va a hacer que, es un tema que estamos trabajando en conjunto con la agencia, que la agencia evalúe y oriente a los establecimientos. El propósito de eso es, por una parte, profesionalizante y segundo, que sea de mejora continua para todos los jardines infantiles. El Ministerio, a través de la subsecretaría, tendrá que acompañar a los jardines. Todo eso es un proceso en el que estamos. Es difícil acá explicar en todo lo que estamos, pero mi mirada hacia este punto, y en esto no creo que sea este gobierno y sea mérito propio nuestro, sino que creo que la mirada es que en los últimos años hemos establecido un desarrollo en la educación parvularia que solo permite decir, permite creer que se están buscando las maneras de asegurar la calidad. Puede que en algunos años más discutamos si era la mejor o no, se esté asegurando la calidad, que las educadoras ingresen a la carrera docente, que se hable de profesionalismo y que efectivamente podamos dar sentido a que lo que estemos haciendo acá justamente sea dar calidad en el kinder y efectivamente a este 95% que ya asiste y a los niños que no asisten, asegurarles que el que sea obligatorio vaya también de la mano con que haya justamente todo esto que queremos nosotros como aspectos de calidad. Vuelvo a insistir, presidente, en que nosotros estamos disponibles a ver en conjunto cuál sería la indicación, si es que fuese necesaria, que establezca o que deje más bien claro que acá de ninguna manera no solamente no se busca, sino que no se podría permitir una especie de agencia certificadora como lo que se ha dicho en algunos momentos, porque eso va absolutamente contrario. Yo quiero repetir, esto lo que hace es darle una oportunidad a esos 6.000 niños que están fuera del sistema hoy día, para que cuando lleguen a un colegio sin haber hecho el kinder, el colegio tenga que tomarlos de la mano y hacerse cargo, cosa que hoy día, por ejemplo, no hacen. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, tenemos otro punto en tabla y tenemos la segundo trámite, o sea, discusión en particular del proyecto de ciberacoso y ciberbullying, y queda pocos minutos para el término de la sesión y hay que votar. Entonces, claro, lo que pasa es que si abro la discusión, después todos van a querer hablar y opinar y se nos va. Y el tema es que la sesión sigue, en el fondo esta discusión sigue. Entonces, si le pido muy brevemente, senador Quintana y senador Fonberry, cerramos el punto, por favor. Sí, gracias, presidente. Sin ningún ánimo de polemizar, pero lo que pasa es que igual la subsecretaria planteó con mucha fuerza esto de la política de Estado. Y claro, uno le viene inmediatamente a la cabeza qué pasó con la política de Estado de las salas cunas y jardines infantiles. Había una meta presidencial de construcción de salas cunas, jardines infantiles. Yo creo que es bueno saber, porque hoy día uno no ve que se estén construyendo jardines infantiles, salas cunas en ninguna parte del país. Bueno, las que están pendientes. Hubo toda una discusión, todos recordamos las palabras de la ministra el año pasado, una sesión especial para abordar este tema. No digo nada nuevo si señalo que de las palabras de la ministra, porque puede estar muy comprometida la subsecretaria en esto, pero las palabras de la ministra uno no desprende una especial preocupación por la educación pública. Yo creo que, y era lo que se me quedó en el tintero, aquí está presente la dimensión, el tema del transporte para estos 6.500 niños. ¿Ah? ¿Cómo se va a hacer? Si yo observo que los servicios locales de educación, con los 4 que están creados, el principal problema es el transporte. ¿Ah? Entonces, no ha habido una especial preocupación por lo menos las señales que ha entregado la ministra de Educación. Bueno, yo entiendo que eso se va a abordar más en futuro. Pero, presidente, pero es que yo quería hacer una propuesta sobre el segundo proyecto. Ok, ahí entramos al... No, presidente, yo simplemente, porque creo que es relevante de que discutamos los proyectos tal como están puestos en la ley, y la subsecretaria dice, habría que aclarar. Mire, en la página 8, el artículo 40, lo que dice es, los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno. O sea, son los establecimientos oficialmente reconocidos. ¿Quiénes son? No, todo... los colegios, son los colegios, pero no son agencias privadas, son los colegios. ¿Ya? Son los colegios. Entonces, hoy día, porque entonces se podría decir de que hoy, si yo salgo de educación básica, me va a certificar una agencia privada.
Eso no es así. Hoy certifican los colegios. ¿Por qué? Porque entregan un certificado. Es eso. Entonces, si uno le quiere buscar la vuelta, está bien, pero lo que dice la ley es lo que dice la ley. Segundo, presidente, yo lo que quisiera es pedirle que votemos el proyecto, porque yo creo que ya está claro quién está a favor, quién está en contra. Y el proyecto tiene suma urgencia, entonces creo que ya está, la discusión está clara. Entonces yo lo que le quería pedir es que o votemos ahora, porque está claro, o votemos la próxima semana, pero que votemos, porque ya estamos claros. O sea, creo que está súper cristalizadas las posiciones, entonces... Sí, tenemos unos invitados más y la idea es votar, o sea, escuchar los últimos invitados. De hecho, está la propuesta del senador Quintana de algún alcalde y había una académica más que estaba en la lista y con eso ya votamos la misma sesión. O sea, votamos la próxima semana. Se podría votar Perfecto. la próxima semana perfectamente. Y por lo mismo ahí va a quedar un espacio también para dar otra vuelta a los argumentos. 30 segundos, su secretaria. Pero de verdad, última intervención sobre el primer punto del proyecto. No, como llegó el senador, no. No, solo decir que en la próxima sesión yo puedo, si quiere, partir 2 minutos o al final explicando lo que pide el senador Quintana. Muy bien, bueno, muchas gracias nuevamente a nuestras invitadas, tres académicas y con mucha experiencia desde la sociedad civil, desde el mundo académico en la educación parvularia, por los aportes que nos han entregado al proyecto de ley y también a la subsecretaria. Damos un momento para que, antes de pasar al siguiente punto en tabla, que es continuar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre ciberacoso o ciberbullying. Sí, que son indicaciones, tenemos varias. Se votó una y después ahí las dos las tienen las que quedaron pendientes. Ya, gracias. Y de ahí quedó solo un doble empate, que es la 5, y de ahí... Pero sigamos con segunda, tercera, o sea, en orden, porque votamos la una. La segunda, tercera, cuarta, Eso. quedaron pendientes. Eso. Y después resolver el empate de la quinta. Sí. Sí, la idea es volver al orden en el que estábamos las indicaciones, pero el senador García tiene una propuesta sobre el... Presidente, yo quería sugerir, porque nosotros la última sesión, si mal no recuerdo, escuchamos a la subsecretaria de Telecomunicaciones. Y ella nos dijo de que particularmente las indicaciones de la senadora Rincón, que entiendo que además están pendientes de votación, ¿verdad? Así como están, ocasionarían más dificultades pero que sí que las pudiéramos modificar de acuerdo con lo que son las facultades que tienen ellos. Entonces yo quería pedir en realidad si pudiéramos, porque entiendo que tendríamos que solicitar a la sala un permiso para presentar indicaciones de aquí al lunes, por ejemplo. ¿Podríamos tener eso? Porque así como están la Subtel no tiene atribuciones para hacer lo que nosotros diríamos ahí, si es que las aprobáramos. Pero redactadas de otra manera, podríamos hacer de que un poco la finalidad que persigue la senadora Rincón sí las pudiéramos reflejar en la ley. Pero necesitaríamos modificar esas indicaciones. Sí, esas serían las indicaciones 12, 13 y 14, si no me equivoco. Entonces podemos pedir ampliar el periodo de indicaciones para reformular. Senadora Fumber. Presidente, perdón. En este proyecto nosotros hemos avanzado ya en algunas propuestas de texto que han hecho los asesores y por lo tanto se podrían aprobar las indicaciones con enmienda y eso se podría hacer también para las indicaciones de la senadora Rincón, ¿o no? Entonces en vez de... O sea, Sí. que se junten, que los asesores vean también si pueden llegar a acuerdo en torno a las indicaciones de la senadora Rincón, porque han llegado a acuerdos en otros. Sí. Entiendo que la semana pasada, por temas como de agenda, no pudieron coordinarse para poder ver las indicaciones 12, 13, 14, quedado pendiente, que todavía incluso en esta sesión tampoco vamos a llegar ahí. Entonces tenemos tiempo para que puedan generar esa coordinación y hacer propuestas de modificación.
Por lo pronto podemos avanzar en las que, porque solo avanzamos en una y hay algunas que son incluso bastante de consenso, como dice la senadora Fumbear. Entonces, mi propuesta es que en el tiempo que queda podamos avanzar en las primeras indicaciones que, de hecho, entiendo son la mayoría de consenso, la 2, la 3, la 4. Bueno, pero bueno, vamos en orden y de todas maneras no vamos a llegar hoy día a la de la subtel. En las sesiones pasadas, la comisión solamente aprobó en la página 3 la indicación número 1 de la senadora Fombear, que tenía por objeto reemplazar el inciso segundo que se agrega al artículo 16A. Y había quedado pendiente una indicación de la senadora Rincón para agregar una oración final a ese inciso que señala que tanto el encargado de convivencia escolar como al menos uno de los miembros del consejo escolar o del comité de buena convivencia deberán contar con una formación específica y especializada en redes y aplicaciones y las formas en las que se va desarrollando la violencia en línea. Esa fue la primera indicación que había quedado pendiente en sesión anterior. Y ahí hay una propuesta de redacción, porque tuvimos la discusión de que sería, la propuesta de redacción sería el cambio, contar con una formación específica especializada por recibir capacitación, ¿no? Que esos encargados pudieran recibir capacitación. Ese era como el cambio que se sugería, que entiendo se acordó desde el equipo de asesores. En la página... En la página 4 es en la cuarta línea de la columna a la derecha. Ahí está lo que propone la senadora Rincón, según ha señalado el presidente Latorre. En vez de la frase deberán contar con una formación específica, él señala que la propuesta sería recibir capacitación específica. ¿O no? Claro, en la materia. Por eso, en vez de deberán contar con una formación, es recibir una capacitación específica y especializada en redes y aplicaciones y las formas en las que se va desarrollando la violencia en línea. Esa es la propuesta. Página 4, senador García, en la columna de la derecha. En la indicación 2 de la senadora Rincón. Ahí en la cuarta línea, o en la quinta línea de ese párrafo, senador, donde dice deberán contar con una formación. Entiendo que el senador Latorre ha señalado que habría un acuerdo para reemplazar esa expresión por recibir capacitación específica y especializada. Esto por lo que comentábamos en la sesión anterior de que tener a una persona encargada, comité de buena convivencia, que ya traiga una formación especializada era muy complejo, muy difícil y iba a reducir mucho. En cambio, a los que ya existen, que puedan recibir capacitación en esta materia. Digamos. Senadora Fombear. Entiendo que hay una redacción propuesta por los asesores. Sí, esa es la que ya la leyó, perdón. Es que salí entre. Y yo estoy de acuerdo con esa. Recibir capacitación en vez de que cuenten ya con la formación especializada, porque eso en el fondo es muy difícil de encontrar en el mercado. ¿Les parece? Sí. Si aprobamos. Entonces se aprobaría la indicación 4.0 con el cambio que se ha señalado. Recibir capacitación en vez de deberán contar con una formación. Luego la indicación número 3 de la senadora Fombear, que tiene por objeto sustituir la expresión en el inciso siguiente, un protocolo preventivo por una estrategia preventiva. Y la indicación 4 también de la senadora Rincón propone agregar a continuación de la frase que está al final, corregir toda forma de acoso escolar por así como una capacitación obligatoria en redes y aplicaciones y la forma en la que se va desarrollando la violencia en línea para padres y apoderar. Me imagino que eso tendría que ser coincidente con la redacción anterior. ¿O no? Presidente. Sí, ya no aprobó. Preguntarle a la senadora Fombear, ¿dónde dentro del proyecto, porque estrategia y protocolo no es lo mismo, dónde la estrategia se puede operacionalizar a través de un protocolo? Eso es lo que habíamos visto en esa sesión, que pudiendo estar de acuerdo en que en ese momento, en este momento del proyecto de ley, en ese artículo específico, puede ser más interesante el concepto de estrategia
pero donde también se establece el protocolo preventivo. Presidente, lo que pasa es que aquí también hay una redacción propuesta por los asesores, que de hecho se hace cargo del planteamiento que hacía la senadora Proboste. Y la propuesta de texto dice lo siguiente: el plan de gestión de convivencia escolar deberá incorporar una estrategia preventiva, protocolos y planes de acción de las conductas constitutivas de acoso y ciberacoso escolar que sirva de base para advertir señales que den cuenta de este tipo de agresiones. Además, deberá considerar planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos y digitales de comunicación, así como una capacitación en redes y aplicaciones y las formas en las que se va desarrollando la violencia en línea para padres y apoderados, con el objeto de prevenir y corregir toda forma de acoso escolar. ¿Ya? Esa es la propuesta. Sí, básicamente entonces la propuesta sería reemplazar la frase un protocolo preventivo por estrategia preventiva, protocolos y planes de acción. Porque lo demás tengo entendido que sigue lo mismo, ¿no es cierto? Y agregar finalmente la indicación de la senadora Rincón, que señala así como una capacitación obligatoria. ¿Así quería la redacción? Bueno. ¿Qué tal si les pasamos el texto? Sí, claro, pero entiendo que básicamente eso es lo sustantivo. O sea, se juntan las dos indicaciones y se propone un texto. Sí, correcto. ¿Les parece aprobar esa propuesta? Bien, y el texto entonces Sí. se lo envía a la secretaria. Se aprueba entonces 4-0 las indicaciones números 3 y 4 con modificaciones. Sí, Lo que pasa es que para ser coherente, el secretario probablemente iba a pasar a la indicación 5, pero para ser coherente el texto hay que cambiar también el siguiente inciso. ¿El cuarto? No sé si es cuarto, pero el que dice el Ministerio de Educación, ya, sí. porque hay que ponerle entonces, el Ministerio de Educación pondrá a disposición de la comunidad educativa estrategias de prevención, protocolos y planes de acción. Sí, solamente, presidente, si me permite. Solamente usted dijo hace un momento estrategia de prevención o estrategia preventiva. Es simplemente la duda a partir de... Arriba estrategia preventiva y estrategia de prevención. Bueno, sí, claro, indudable. Ahí vemos si es estrategia de prevención o estrategias preventivas. Eso es el mismo término. No sé. Como el proyecto utilizar la expresión preventivo, no prevención, en el protocolo preventivo. Sí, Preventivas. habla de protocolos de prevención, pero en el texto original habla de protocolos de prevención. Creo Bueno, que es una intuición semántica, básicamente. Ahí desde el punto de vista de Sí, correcto. la técnica, porque el título es prevención. Sí, senadora. Yo propongo que lo dejemos como lo teníamos arriba, una estrategia preventiva, protocolos y planes de acción. En las dos partes, tanto en el inciso tercero como en el cuarto. Perfecto. Luego, en la página 5, en el inciso quinto, está la indicación de la senadora von Beer, que tenía por objeto reemplazar la locución será considerada como grave por la frase será considerado de aquellas señaladas en el artículo 77 de dicho cuerpo legal. Esta norma se refiere o establece que en los casos en que los establecimientos ocasionales no cumplan en sus planes de gestión de convivencia escolar con lo establecido en el inciso tercero, al que nos hemos referido hace un momento, deberán adoptar los protocolos y planes del Ministerio de Educación sin prejuicio de las sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia de Educación según lo dispuesto en el artículo 66 y siguiente de la Ley 20.529, para cuyo efecto la presente infracción será considerada como grave. Lo que propone la señora von Baer es que sea considerada de aquellas que señala el artículo 77 de dicho cuerpo legal. Sí, senadora. Acá hay un doble empate, habría que resolver el empate. Porque esta es la que, claro. Quedó 2-2, sí, se repitió dos veces el mismo resultado y en consecuencia correspondería en esta ocasión. Y si se votaría, se... Pero senadora von Baer. No, yo primero quería hacer alusión al senador García, que me decía que acá en este inciso también hay que ponerle, o sea, en todas partes donde salga el protocolo hay que ponerle la frase de arriba, cosa que quede en el fondo eso. Y no sé si repito la argumentación o simplemente votamos. Sí, yo creo que no hay diferencia.
diferentes argumentos. No sé si tiene algún otro punto distinto, digamos, No. de lo de pasado. Entonces, yo diría ¿Hay una cumbre? repetir la el señor presidente pone en votación la resolución del empate de la indicación número 5. Senador García, indicación número 5, resolución del empate. A favor. Perdón, yo quería hacer una consulta. Yo no sé si necesitamos que diga de dicho cuerpo legal o basta con decir de que ella señalada en el artículo 77. Pregunto nomás, no sé, a lo mejor se lo puedo dejar a la secretaría. Sí. No. Generalmente cuando alusiona al artículo de la misma ley no se hace mencionar dicho cuerpo legal. Esa era mi cosa. Sí, se señala solamente el artículo 77 porque está inserto en el cuerpo legal de que se trata. Senador García vota a favor de la indicación. Senadora Fonber. Senadora Proboste. Presidente, voy a fundamentar mi voto en contra de esta indicación. Creo que esto manda una señal. La sanción establece la necesidad de la obligatoriedad y que por lo tanto el que no se cumpla debe ser un incumplimiento grave, no menos grave como lo propone la indicación que se plantea. De hecho, para quienes han venido a contribuir también con este proyecto de ley, como la familia de Katy en su fundación, han señalado que este es un punto trascendental porque es lo que establece la necesidad de que los establecimientos educacionales coloquen al más alto nivel también la obligatoriedad de cumplir con estas exigencias. Esto es lo que hace que un proyecto de ley finalmente no termine como letra muerta. Es cuando damos la señal en que estas son situaciones importantes y por lo tanto no nos parece, lo hemos conversado también, reducir las sanciones para quienes no cumplan con esta obligatoriedad. Por eso voto en contra. Presidente. Sí, básicamente por los mismos argumentos también voto en contra. Entonces, de conformidad al artículo 182, se da por rechazada la indicación al mantenerse el empate. A continuación, habría que ir a la página número 6. Estas son las indicaciones que no se han debatido por la comisión. En primer lugar, la indicación... Sí, que esta es la tercera votación. La indicación número 6 del senador Bianchi propone agregar en el inciso primero de este artículo 16b, a continuación de la expresión agresión u hostigamiento reiterado, lo siguiente: o grave. De tal forma que quedaría esta primera frase: se entenderá por acoso escolar toda acción o omisión constitutiva de agresión, hostigamiento reiterado o grave. Claro, el tema es que el senador, al parecer, estoy viendo acá que la indicación la formuló al texto legal vigente, no al texto aprobado en general. No sé si... Sí, representante del Ejecutivo. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la comisión. Tenemos ahí dos aprehensiones fundamentales. En primer lugar, se le quita la palabra reiterado a la definición de acoso escolar, que yo entiendo el contexto que es para ampliar la hipótesis en las cuales se puede sancionar en virtud de esta conducta, pero eso genera una especie de distorsión, porque el acoso es precisamente una agresión reiterada. A diferencia de lo que nosotros después proponemos respecto del ciberacoso, en donde eliminamos la palabra reiterado, pero por un efecto práctico, y es de que una agresión dentro del contexto del ciberbullying es suficiente para causar el daño que estamos tratando de regular en este caso. Y lo otro es que al decir grave, se va a producir una distorsión con los manuales de convivencia, que yo revisé algunos y generalmente los establecimientos educacionales lo consideran como gravísimo. Entonces le estaríamos bajando el nivel de gravedad al acoso escolar. Senadora Fonber. A mí me hace mucho ruido la palabra grave, porque el acoso
escolar, es acoso escolar, es siempre grave, digamos. Entonces, como que le estamos pidiendo que además sea grave. Y en el otro caso no va a ser acoso escolar. Entonces, por eso creo que al poner la palabra grave, como que se baja el nivel de intensidad. Que es o grave, es decir, es la agresión o hostigamiento reiterado o grave. No es el reemplazo grave por reiterado. Entiendo que, claro, puede no ser reiterado, pero si es una vez es grave. Exactamente. Ahora, el punto que hace el Ejecutivo, que en los manuales actuales, a veces se habla de gravísimo. Y ahí el punto que usted hace es que al ponerlo grave es como que se rebaja la categoría, la valoración del acto, digamos, ¿no? Exactamente. Y no podría ser reemplazar y ponerlo en los mismos términos gravísimo, o sea, una modificación. O gravísimo. Claro, lo que pasa es que acá en la ley no se utiliza la expresión grave, simplemente. Independientemente que en los manuales se utiliza la expresión gravísimo. Eso es lo que entiendo. Pero acá en la ley no hay evolución. Podría ser una evolución. Claro, grave o gravísimo. Podría quedar así, ¿no? Sí. Presidente, sí, ese es un aspecto de lo que usted dice, pero lo otro es que nosotros consideramos importante que en esta definición se mantenga la palabra reiterado, porque eso es precisamente lo que explica el acoso, que sea reiterado, que no sea una sola agresión, sino que sea constante, que no sea individualizada. Pues eso no se toca a continuación. Sí, entiendo que es reiterado o grave. Sí, señora. Presidente, no obstante, eso también viene a continuación, pero cuando un hecho es grave por sí mismo, ya constituye una situación que amerita una sanción, no es necesario que esa actitud se reitere. Por eso es reiterado o grave, son claro, las dos hipótesis. Claro, por eso se mantiene la preocupación que plantea el Ejecutivo, pero además se agrega estos otros hechos que uno no tiene por qué esperar que sean reiterados. O sea, ya el hecho reiterado está y se mantiene. Y lo que agrega es el hecho grave. A ver, nosotros hoy, cuando estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de una situación que es reiterada, ¿ya? O sea, es un hostigamiento reiterado. La pregunta que nos tenemos que hacer es si es que vamos a considerar acoso también el que ocurra una situación que es grave. O sea, ¿ya? Esa es, yo creo, la disyuntiva que tenemos. En el caso del ciberacoso, es evidente de que es una foto y eso ya es acoso porque en el fondo permanece hasta que se borra, digamos. Entonces no es la situación, sino que entonces yo creo que una situación grave también se puede considerar acoso escolar, porque está dentro de lo que uno dice, ok, esto no debiera ocurrir. Estoy pensando, por ejemplo, un niño que una vez le genera una acción súper grave en contra de él, que puede ser una sola vez, pero no sé, yo considero que eso también puede ser acoso. O sea, puede ser una situación que sea como... Entonces no veo cuál puede ser la problemática de ponerle grave. Yo pensé que lo sustituía, no lo sustituye, y por lo tanto, como no lo sustituye, no entiendo cuál es no sé cuál es el problema de eso. Porque es una situación versus muchas veces. O muchas veces, digo. En los manuales de convivencia se habla más bien de gravísimo, pero puede ser grave o gravísimo. Ese sería el punto. Pero yo creo que... El acoso se considera una falta gravísima. Entonces con esto lo van a bajar a grave. Pero es o grave. Se mantienen ambas hipótesis de la reiteración o una situación, como dice la senadora, que sea suficientemente grave. Ya los ejemplos, si una pelea con basta puede ser que sean varias veces. O un solo meme.
Claro, pasa que me recuerdo de un mensaje a una chica en Diego Almagro, que persona viene y dice, te vi saliendo del colegio, no me gustó tu falda tampoco. Claro, porque acusar es perseguir, apremiar o importunar a alguien con molestia o requerimiento. No habla del criterio de reiteración de la conducta. La palabra acosar, simplemente. Sí. Lo ponemos en votación. Estamos hablando de la indicación número 6. Sí, la indicación del senador Bianchi dice la palabra grave. Es cierto, o sea, yo lo entiendo como algo similar, grave o gravísimo, en el sentido que si los manuales de convivencia hablan de gravísimo, pero en el fondo es la misma categoría. Está bien, pero no creo que sea malo que sea más estricto. Cuando hay un catálogo de cuáles son graves y cuáles son gravísimos. Si es que hacen esa distinción, claro. No sé si existe ese catálogo de... Porque, a ver, presidente, perdón, lo que pasa es que desde mi perspectiva, quizá no comprendo la diferencia, porque grave es menos que gravísimo. Entonces, si aquí ponemos grave, el estándar es mayor que el que lo tienen los manuales de convivencia. Y yo eso no lo encuentro malo, lo encuentro bueno. Sí, claro. ¿O estoy entendiendo una cosa distinta? Además que la distinción se hace... Ya, tal cual está. El señor presidente pone en votación la indicación número 6 del senador Bianchi. Senador García. Abstención. Senadora Fonbear. A favor. Senadora Proboste. Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación, 3 votos por 1 abstención. A continuación, la indicación... Estamos en el tiempo. Perfecto, sí. Perfecto. Sí, estamos en el tiempo, quedamos... Se suma la votación del senador García. Entonces queda aprobado unánimemente 4-0 la indicación número 6. Perfecto. Y ahí Y después vienen las 7 y las 8 que son tuyas. la senadora Fonbear, sí, 2 indicaciones. estamos con el tiempo, claro. Y entonces luego vemos la... Yo me tengo que ir, entonces... ¿Alcanzamos? Sí, que son... porque igual tenemos que ir... Sí, sí. Claro, la primera... ¿Alcanzamos o hay que generar la discusión? No, pero sí, tenemos estudiado. Sí, hay acuerdo, hay acuerdo. ¿Les parece aprobar las 7 y la 8 por la misma unanimidad? votación? Son de la senadora Fonber. Realmente entonces indicaciones 7 y 8 se aprueban todas 4-0. Perfecto. Entonces quedan pendientes de las 9 en adelante y con estas modificaciones que quedamos de hacer para la que propone Subtel. Carlos. Bien, por haberse cumplido el objeto de la... ¿Se va a pedir un nuevo plazo de indicaciones o se van a aprobar con modificaciones? Se van a aprobar con modificación, sí, se van a aprobar con modificación. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias. Se perdió la campanilla.